En clase estábamos estudiando el ejemplo que yo les planteé para practicar el uso de arreglos bidimensionales, que es que estamos tratando de crear un ADT que represente el estado de un tablero de Connect N, que es como un Connect 4, donde si uno de los jugadores pues logra conectar N fichas, pues se considera ganador. Es un tipo de tablero en el que podemos definir cuántas filas y cuántas columnas tiene, restringidos por estas restricciones, valga la redundancia. Y entonces, ¿verdad? Esto sería un ejemplo de un tablero de altura 4, ancho 12, n igual a 3, donde pues el amarillo ganó la partida porque tiene 3 fichas conectadas. Dijimos las operaciones que queremos que apoye este ADT, que son jugar, al que le van a llegar como parámetros el número del jugador. Vamos a asumir que los jugadores tienen número 0 o 1. Y la columna, ¿verdad? Comenzando desde 0 hasta W-1, la columna donde se quiere jugar. Esa función vamos a suponer que nos devuelve cierto si es una jugada válida y falso si es una jugada que no se vale. Por ejemplo, una jugada que no se vale sería cuando tú invoques a la función de play diciéndole que vas a jugar en la columna negativo 1. Eso no existe, así que pues sería una jugada que no es válida. Otra posibilidad es que si de repente esta columna estuviese llena, pues si trataras de jugar en esa, pues esa función también te debe decir que esa columna ya está llena, que no puedes jugar ahí. Debe tener una función que me devuelva el estado del tablero, en el sentido de que me diga si quien último jugó pues ganó la partida, o si se debe seguir jugando, o si se llenó el tablero. Y también pues vamos a tener una función que yo en la implementación creo que le voy a llamar display, que es una función que al ser invocada pues me muestra en el terminal el estado del tablero. Bien. Bueno, pues una de las decisiones que hay que tomar, o una de los aspectos que hay que tener cuidado cuando estamos implementando ese ADT, es el hecho de cómo vamos a representar esa estructura bidimensional, que ya yo dije pues que para practicar vamos a implementarla como un arreglo bidimensional dinámico. Así que nuestro objeto, el objeto que nos vamos a imaginar, nuestra implementación del ADT Connect N, pues yo lo visualizo como un objeto que dentro de sí guarda 4 cosas. Uno de ellos es un elemento que me va a decir el estado de el tablero, en el sentido de que pues esto puede tener como 3 valores. Uno puede ser P, que es para seguir jugando, otro G de que ganó, y otro L de se llenó. ¿Okay? Así que simplemente un data member que guarda el estado del juego como tal. Entonces, el tablero como tal lo vamos a representar como una estructura bidimensional. Así que en el abstracto nos vamos a imaginar que eso es como una tablita, ¿verdad? Que en cada celda me representa el jugador que jugó en esa posición. Necesitamos guardar el ancho y el alto de esa tablita, porque necesitamos saber cuáles índices van a ser válidos cuando el jugador intente hacer su jugada. Así que nos plantearíamos que sabemos que queremos representar datos, ¿verdad?, bidimensionales. Pues qué tipo de data member debe ser ese que apunta a un arreglo bidimensional de caracteres. Vamos a asumir que lo que queremos es un arreglo bidimensional de caracteres, donde pues en las celdas donde haya jugado el 0, pues va a haber un 0, el carácter 0, y en las celdas donde jugó el 1, pues va a haber un carácter 1. ¿Qué tipo de data member debe ser ese? Bueno, pues recordarán ustedes que si yo declaro un arreglo no, un puntero a carácter, esa variable puntero a carácter me puede representar un puntero a un arreglo de caracteres, como este que estoy resaltando ahí. ¿Cómo se crearía ese arreglo de caracteres en C++? Pues de una manera como ven ustedes aquí.
puntero a carácter y lo igualo a lo que me devuelva la invocación de la función new, diciéndole que me separe espacio para un arreglo de 4 caracteres. Pero eso no es lo que necesitamos en este caso, porque lo que queremos representar no es una mera secuencia. Tenemos unos datos bidimensionales, así que ¿qué tipo de datos necesito? Pues lo que tengo que representar es un puntero a puntero de caracteres o un doble puntero de caracteres. ¿Qué revolú es eso? Y por eso puse la bomba esta atómica, porque esto es un concepto que a uno inicialmente pues se le hace enredado. Puntero a arreglo de punteros de arreglos de caracteres. Tía, eso parece un trabalengua, pero en esencia lo que significa es eso. Esta es mi variable board. ¿Okay? La variable board es un puntero. Apunta a un arreglo de punteros a caracteres. Cada uno de estos es un puntero a carácter. Y tú sabes que los punteros a carácter pueden apuntar a un arreglo de caracteres. Puntero a arreglo, donde cada uno de los elementos de ese arreglo es un puntero a arreglos de caracteres. Fíjate qué trabalenga. Pues esa es la manera de crear arreglos bidimensionales dinámicos en C++. Ese es el concepto, ¿verdad? La idea. Ahora vamos a ver cómo se llevaría eso a la implementación. Pero antes de implementarlo, déjame subrayar que una vez tenemos esa variable board y hemos creado de manera correcta ese arreglo bidimensional, a pesar de que, ¿verdad?, esto podría ser confundir esos dobles punteros, de la manera que nos vamos a referir a los elementos particulares es tal y cual nos referíamos a si hubiésemos declarado eso como un arreglo estático bidimensional, es decir, número de fila, número de columna. Por ejemplo, el elemento board 2,0 es aquel elemento que está en la fila 2, en la posición 1. La fila 2 de board es un puntero. Ese puntero me apunta a un arreglo cuyo elemento 0 es ese que está aquí. La fila 1 de board, elemento 2, es este que está aquí. De hecho, esta ilustración muestra un arreglo bidimensional dinámico que consta de 3 filas y cada una de esas filas tiene 4 columnas. Aquí podemos ver lo que sería el constructor de la clase ConnectN. Se me olvidó ConnectN. La clase ConnectN, este podría ser uno de los constructores. Se le están pasando W, H y N, que son los valores que yo le voy a asignar al ancho, altura y a la N. Pero antes de asignárselo, voy a hacer un poco de validación para asegurarme de que esos valores que me están pasando cumplen con los requisitos que habíamos impuesto anteriormente, que eran estos. Así que esta parte de la implementación es una validación de los datos. Si no se cumple con esa validación, pues entonces simplemente me tira una excepción y me saca del programa. Si los datos cumplen con esas condiciones, pues entonces se los asigno a los data members. Y entonces aquí está la parte que yo quiero que nos fijemos. Fíjate que se me olvidó incluirlo para que lo vieran en el mismo slide, pero los data members de esa clase ConnectN, los data members, ¿verdad? Sería, si yo estoy definiendo la clase ConnectN, pues los data members de esa clase, uno de ellos va a ser el puntero al arreglo de 2 dimensiones. Pues ese habíamos dicho que ese hay que declararlo de esta manera: char doble puntero board. Pues en el constructor de la clase
Fíjate cómo yo estoy creando ese arreglo al que apunta board. Board apunta a un arreglo de arreglos de puntero. Así que new arreglo de puntero. ¿Cuántos arreglos de puntero? H arreglos de puntero. Y esa instrucción es la que te estoy tratando de ilustrar aquí. Board está apuntando a un arreglo donde cada uno de los elementos es a su vez un puntero. Pero no ha terminado todavía de declarar el arreglo bidimensional. Ahora viene un for, que por cada uno de estos elementos va a hacer que apunte ese elemento a un arreglo de tantos caracteres correspondan al número W. Así que en la primera vuelta de este for, pues entonces va a suceder algo como este. Se va a hacer que el elemento 0 de board apunte a un arreglo, pongamos que W es 4 para este caso, pues apunta a un arreglo como ese. Después en la próxima vuelta, pues a este puntero se le crea un nuevo arreglo y se hace que se apunte a ese. Y finalmente, en la última vuelta, se pone el elemento 2 de board a apuntar a ese arreglo. Y algo que se me olvidó mencionar, ¿verdad?, es que cada vez que estamos creando uno de esos arreglos dinámicamente, pues estamos recorriéndolo y escribiéndole un espacio a cada elemento, a modo de inicializarlo. Así que al final de ese constructor, además de asignarle los valores que nos pasaron a los data members enteros, pues hemos creado el espacio, el arreglo bidimensional dinámico que necesitamos para representar el estado de o dónde han jugado los jugadores en el tablero.